Muy bien. Bueno, entonces antes de empezar el tema de hoy, vamos a comentar, hay que recordar, este jueves 29 de abril, sí, este jueves 29 de abril va a ser el examen del tercer parcial. Entonces va a ser como lo hicimos en el primero y en el segundo parcial, va a ser en Blackboard. Vamos a tener todo el día para responder el examen, ¿sí? Este jueves 29 no nos vamos a conectar a clase, lo vamos a dejar para el tiempo de la clase para poder contestar el examen. Va a haber un tiempo límite de 3 horas. ¿Sí? El examen está contemplado para que se pueda resolver más o menos en hora y media, en promedio, pero pues tiene un tiempo límite de 3 horas. Cuando abrimos el examen, pues hay que contestarlo completo, ¿no? Es decir, no da la opción como de guardar y regresar después, sino una vez que lo abrimos, pues hay que completarlo. También se abre una pregunta a la vez, es decir, hasta que conteste pues la pregunta en turno, eh, no puedo regresar a la pregunta anterior y no puedo ver la pregunta siguiente pues hasta que dé la respuesta de la pregunta en turno. Va a estar abierto todo el día desde pues las 12 con un minuto del miércoles por la noche, por así decirlo, y todo el jueves hasta un minuto antes de las 12 de la noche del jueves. ¿Qué más? No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, vamos entonces a ver el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a seguir viendo los métodos no paramétricos. En esta ocasión vamos a ver un método no paramétrico que se llama, bueno, Kruskal-Wallis Test, en honor pues a las personas que lo desarrollaron. Y este método también es un método que no requiere del supuesto de normalidad. Es un método que se aplica cuando se desea comparar, digamos que varios tratamientos. Por ejemplo, los temas que vimos la clase pasada y la antepasada era cuando queríamos comparar, por ejemplo, dos proveedores o la media de dos materiales. O, por ejemplo, la clase pasada creo que vimos un ejemplo en el que se comparaban dos marcas de cigarro en donde se evaluó la cantidad de nicotina. En la clase anterior creo que vimos un ejemplo donde comparábamos dos marcas de llantas. Entonces, digamos que este método es similar, pero es una generalización, en el sentido de que se puede utilizar para más de dos muestras, sí, más de dos muestras. Es decir, imaginemos que queremos comparar ahora cuatro llantas, cuatro marcas de llantas, o cuatro marcas de diferentes, de un adhesivo en particular, o que queremos comparar a lo mejor cuatro, ¿qué les gusta? Cuatro marcas de algún solvente, ¿no? O de alguna gasolina. ¿Sale? Eh, the, the Kruskal-Wallis test, also called the Kruskal-Wallis H test, is generalization of the ransom test to the case of K greater than two samples. It is used to test the null hypothesis HO that K independent samples are from identical populations. Entonces es lo que les comentaba. Vamos a poder utilizar este método para analizar más de dos muestras, 4, 5, 6, 7 muestras de diferentes poblaciones, y vamos a utilizar una hipótesis estadística para determinar si las muestras son iguales o por lo menos una de las muestras es diferente a las demás. Introduced in 1952 by W. H. Kruskal and W. A. Wallis, the test is a non-parametric procedure for testing the quality of means in the one-factor analysis of variance when the experimenter wishes to avoid the assumption that the samples were selected from normal populations. Entonces, esta en realidad es una prueba que pudiera ser el análogo no paramétrico
del análisis de la varianza, del famoso ANOVA. En el ANOVA, pues también estamos interesados en comparar tratamientos respecto a cierta característica, ¿no? Entonces ahí comparamos pues las medias de diferentes tratamientos, de diferentes marcas, de diferentes proveedores, etcétera. Solo que en el ANOVA pues tenemos la restricción del supuesto de normalidad. Es decir, antes de empezar a trabajar con el ANOVA pues tendríamos que probar si los datos provienen de una distribución normal. En este caso, la prueba Cruz con Wallis no requiere el cumplimiento de los supuestos, dado que es una prueba no paramétrica. Y bueno, funciona de una manera muy similar a el tema de la clase pasada, ¿no? De la suma de rangos. En este caso, pues de hecho el procedimiento es idéntico, es muy parecido, solo que aquí en lugar de tener solamente dos muestras, vamos a tener pues más de dos, ¿no? Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Las vamos a acomodar en la misma columna, los valores de las, vamos a decir, las n muestras, o las k muestras más bien, las k muestras, porque n más bien em, la nomenclatura aquí, n, significa más bien el tamaño de la muestra 1, de la muestra 2, de la muestra 3, hasta la muestra k. Entonces vamos a acomodar las k muestras en una sola columna. Si recuerdan el tema de la clase pasada, teníamos dos muestras y las acomodábamos en una columna. Después las acomodábamos los valores de menor a mayor, pero identificando de qué muestra es cada valor, ¿sale? Y después empezamos a asignar un rango, es decir, el primero, segundo, tercero, cuarto lugar, quinto lugar, y así sucesivamente. Y si había un empate, pues decíamos, bueno, en lugar de poner el valor sucesivo, poníamos el promedio del rango que le tocaba, ¿no? Por ejemplo, si le tocaba la posición 9 y 10, pues entonces poníamos 9.5 y 9.5, ¿vale? El promedio del rango que le toca. Y el siguiente valor no sería el 11, sino sería el 12, ¿no? El que le tocaría si no hubiera habido el empate. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos aquí, llegamos al 9, al 10, y aquí hay dos valores iguales. Entonces, en lugar de haber puesto el 9 y el 10, quedamos que pondríamos 9.5, 9.5, y aquí, pues se fijan, aquí iba el 9, iba el 10, entonces aquí seguimos con el 11. Así lo hicimos, ¿no? Y después sumábamos los rangos, pero correspondiente, por ejemplo, a la muestra 1. Por eso era importante identificar los valores de qué muestra corresponden. Y entonces sumamos los rangos, pero, por ejemplo, de la muestra 1 y los rangos de la muestra 2. Aquí lo vamos a hacer igual, nada más que pues ya vamos a tener más sumatorias, ¿no? Ya no nada más van a ser 2, sino van a ser 3 o 4 o 5. Van a ser conjunto de rangos. Aquí los vamos a sumar y con esa suma vamos a calcular un estadístico de prueba, que es este de aquí, el estadístico de prueba, bueno, la nomenclatura es una H. Entonces, si se fijan, aquí están los rangos que estaba comentando. Es I porque va de la primer muestra hasta la muestra K. Si son 5 muestras, pues empezaría en 1 y terminaría en 5. Entonces, en total tendríamos aquí 5 rangos. Esos rangos los vamos a elevar al cuadrado, los vamos a dividir entre el tamaño de muestra del rango en cuestión y vamos a sumar estas operaciones. Y lo demás de la ecuación, pues son puras constantes, ¿no? Esta es una constante, esta es una constante, y este es el tamaño de muestra total, o sea, de la columna en donde pusimos las K muestras, el número total de valores que tenemos, pues es esta N. ¿Sale? Entonces, bueno, la hipótesis funciona de la siguiente manera. Vamos a tener una hipótesis nula de que las K muestras son iguales, contra la alternativa de que por lo menos una de las muestras es diferente de las demás.
vamos a tener un nivel de significancia, es decir, vamos a darle un valor a alfa. Generalmente se trabaja con 0.05, ¿sí? 0.05. Y vamos a tener un criterio de rechazo, ¿sale? La hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis nula es que las muestras son iguales, contra la alternativa de que por lo menos una es diferente de las demás. En este caso vamos a utilizar como estadístico de prueba, pues este valor h de aquí arriba. Pero como valor crítico, vamos a utilizar un valor crítico de la distribución chi cuadrada, en donde pues vamos a necesitar los grados de libertad para calcular este valor crítico de la distribución chi cuadrada. Los grados de libertad no los vamos a determinar respecto al tamaño total de la muestra, sino al tamaño de muestras, es decir, en base a K. Por eso dice aquí K-1. Entonces, si estamos comparando 4 tratamientos o 4 productos, vamos a restar, por ejemplo, 4 menos 1. ¿Sí? No es N, es K para los grados de libertad. Y aquí, pues vamos a tener un valor de alfa, es decir, un área, y vamos a determinar cuál es el estadístico de prueba, perdón, cuál es el valor crítico. Si tenemos así más o menos la distribución chi cuadrada. Recordemos que en el eje vertical, pues están los valores de chi cuadrada. Entonces vamos a decir, ok, de la parte derecha, para un 5%, que es este valor de alfa, para un 5%, ¿qué valor le corresponde? ¿Qué valor crítico de chi cuadrada le corresponde? Entonces eso lo podemos calcular con Excel. Y bueno, vamos a decir que si el estadístico que calculamos aquí arriba, h, es mayor al valor crítico de chi cuadrada, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula de que todas las muestras son iguales contra la alternativa de que por lo menos una es más grande. Entonces aquí es como si el estadístico de prueba cayera de este lado, en la región de rechazo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a realizar un ejemplo. En este ejemplo nos dice lo siguiente. In an experiment to determine which of 3 different missile systems is preferable, the propellant burning rate is measured. The data after coding are given in the table 16.5. Use the Kruskal-Wallis test and a significance level of alpha equal to 0.05 to test the hypothesis that the propellant burning rate are the same for the 3 missile systems. Entonces, bueno, aquí están queriendo comparar 3 sistemas de misiles con una tasa de, pues de propulsión o una cosa así. Y tienen los resultados, pues, de las pruebas. Y bueno, pues hay que determinar si estos 3 sistemas de misiles son iguales o hay uno diferente de los demás. Es decir, si por lo menos uno es mejor que los demás, o también, dependiendo la hipótesis, si uno es peor que los demás, ¿no? Muy bien, entonces para esto necesitaríamos ir, perdón, a nuestro curso de Blackboard, en el tercer parcial, en la parte de presentaciones. Tendríamos que descargar esta plantilla de Excel. Entonces la descargamos y se vería así más o menos. Entonces, a ver, voy a dar un tempito en lo que la descarga.
Muy bien. Como ven, ¿la pudieron descargar? ¿La tienen por ahí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, pues tendremos que hacer lo siguiente. Tenemos aquí nuestros datos. Déjenme ver cómo los podemos copiar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, primero voy a copiar estos 5 valores aquí, en donde dice values. Entonces, por ejemplo, el primero es 24. Si me voy de arriba hacia abajo, 19.8, 16.7, 18.9, 22.8. Estos son los valores del misil, del sistema de misiles tipo 1. Entonces ahí los voy a ir identificando. Después, si continúo ahora con el sistema de misiles 2, sería lo siguiente, serían 23.2, 17.6, 19.8, 20.2, 18.1, 17.8. Y estos son los valores del sistema de misiles tipo 2. Y por último, los valores del sistema de misiles tipo 3. Entonces tenemos 18.4, 17.3, 18.8, 19.1, 19.7, 19.3, 17.3 y 18.9. Y bueno, estos fueron los valores del misil tipo 3. Ahí voy a dar un tiempito para, si lo están copiando, lo puedan terminar. No, del misil uno son solo 5 datos. Del misil 1 son 5 datos. Sí, son 5. Ah, ya pensé que tenía 6 no sé, perdón. Ujú. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Lo tienen? A lo mejor le pudiéramos poner aquí una columna para ver cuántos datos son, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, pues si ya capturamos los valores, tenemos los valores en esta columna y identificados, ¿no? De qué misil provienen. El paso siguiente, si recuerdan, por ejemplo, de la clase pasada, los acomodamos en una columna y ahora hay que ordenarlos, ¿no? Hay que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, para ordenarlos,
pues nos pudiéramos auxiliar de la herramienta de, pues, ordenar. Podemos irnos a la cajita que tiene la instrucción de sort o de ordenar. Y aquí podemos especificar qué es lo que queremos ordenar. Si se fijan, lo que queremos ordenar, pues son los valores. Queremos que los acomode del más chico al más grande. Entonces aquí, pues más bien le tendríamos que cambiar a la columna de values. ¿Sale? Y que los ordene del más pequeño al más grande, en orden ascendente. ¿Sale? Y bueno, pues que nos respete los demás valores, ¿no? Es decir, que los demás también los acomode. Por ejemplo, el valor más grande me parece que es este 24. Entonces ese pues esperaría que lo ponga hasta abajo y que este 1 pues se vaya también con ese valor, ¿no? Entonces le damos OK. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver este 24 que se fue hasta abajo y se llevó su etiqueta, ¿no? De que este valor es del misil número 1. Ese sería el segundo paso, ordenarlos de menor a mayor, pero respetando la identificación, ¿no? O sea, necesito saber estos valores de qué misil, a qué misil corresponden. ¿Sale? Una vez que tenemos los valores ordenados de menor a mayor con sus etiquetas, vamos a proceder a realizar el procedimiento de los rangos, ¿cierto? El procedimiento de los rangos. Ajá. Eh, Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Si recuerdan, la primera manera era, pues, decir, vamos a simplemente ir buscando el orden. Ay, perdón, se abrió esto. Era simplemente ir buscando como el orden, ¿no? ¿A qué me refiero? Es decir, pues aquí empezamos en el 1, luego este es el 2. Este correspondería el ranking 2, solo que si se fijan estos dos valores son iguales. Entonces aquí en lugar de poner 2, o sea, por ejemplo, le corresponde el ranking 2, luego este sería el 3, pero como estos dos son iguales, entonces aquí tendría que poner el promedio de estos dos. ¿Sale? Y entonces aquí seguiría ahora el 4, luego el 5, y así seguiría, ¿no? Hay una manera más sencilla, bueno, no sé si sencilla, pero hay una manera más rápida de hacerlo, y es utilizando una función que se llama rank average, o el promedio de rangos. Esta función, pues así, es rank ABG, haciendo referencia a average. Y esta función la podemos utilizar de la siguiente manera. Nos va a pedir un valor. Entonces, el primer valor, o el valor que quiero ordenar, pues es el primer valor, o el valor que está aquí abajito de la leyenda value. No es que ahorita como que me está tapando, pero lo puedo señalar, ¿no? Es el que está en la celda C2. Ajá, en la celda C2. En español no sé cómo se llama. Si no, ahorita la identificamos. A ver, vamos a buscarla. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la verdad es que no. Rank ABG. Me parece que se llama jerarquía media. Ajá, jerarquía media. Lo voy a poner aquí. Es jerarquía media. Así, me parece que es así. Jerarquía media. Si no, ahorita la probamos, pero aquí encontré que es jerarquía media. A ver, vamos a probar si sí es esta la versión en español. Y ahorita me dicen, ¿no? Entonces, bueno, la forma de utilizar
esta función, rank average o jerarquía media, quedamos que era la siguiente, ¿no? Me van a pedir un número, es decir, qué número quiero ordenar. Entonces, pues es aquí el valor que yo tengo en la celda C2, nada más que aquí pues me tapa la función, pero la puedo bajar. Es este que está aquí en la celda C2. Ajá. Ese va a ser pues el valor que quiero ir ordenando. Ese valor pues lo voy a recorrer. Entonces, lo voy a dejar ahí libre para que yo pueda recorrer la fórmula. Luego me pregunta pues la referencia, o sea, respecto a qué va a asignar un ranking. Pues tengo que seleccionar toda la columna de valores, ¿sí? En este caso sería de C2 hasta C20. Aquí acuérdense que yo le incluí una columna como para ver cuántos valores eran, ¿no? Entonces puede ser que en lugar de ser C, a lo mejor a ustedes les aparece B. Pero bueno, lo que debo de poner es los valores, la columna de todos los valores de los misiles. Esta sí la tengo que fijar con F4 o poniéndole manualmente los símbolos de pesos para que no se recorra. Es decir, la celda que quiero asignarle un ranking, esa sí, pues quiero que se vaya recorriendo del primero al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y así sucesivamente. Pero la referencia, esa sí no quiero que se vaya a mover. Quiero que tome como referencia esta columna y que no se vaya recorriendo. ¿Sale? Y después me va a preguntar en qué orden lo quiero, si del más grande al más chico, o del más chico al más grande. En este caso lo queremos en orden ascendente. Entonces aquí habría que ponerle un 1. Queremos que empiece el valor 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Y si hay un empate, va a calcular el promedio. ¿Sale? Entonces, pues nada más le daría Enter y recorrería la fórmula hasta abajo. Entonces, a ver, vamos a checar. ¿Se fijan? El primer valor, este 16.7, pues sí es el 1. Aquí habíamos dicho hace un momento que como este 17.3, los dos son iguales. Entonces, bueno, aquí hubiera sido 2 y 3, pero como son iguales, entonces es el promedio de estos dos. El promedio de estos dos rangos. Entonces, por eso tiene 2.5, 2.5. Y luego ahora sí le toca el 4, luego el 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí encontró estos dos valores también que son iguales. Entonces pone el promedio. Aquí hubiera ido el 9, el 10, se va hasta el 11, luego continúa 12, 13. Aquí otra vez encuentra estos dos iguales, calcula el promedio y continúa 16, 17, 18, 19. ¿Sale? Como ven, si era la fórmula jerarquía media. Sí, profe, sí, en español. Muy bien, perfecto. Ahora, lo que sigue es que yo sume los rangos, pero necesito sumar. De hecho, esta columna como que no tuvo mucho caso que la pusiera. Lo que, tengo que sumar los rangos, pero de cada tipo de misil. O sea, por ejemplo, los unos y luego los rangos del misil 2 y luego los rangos del misil 3. ¿Sale? Entonces voy a acomodar esto otra vez, pero ahora respecto al tipo de misil. ¿Sale? Respecto al tipo de misil y que estos valores se acomoden conforme a la columna de tipo de misil. Entonces igual podemos irnos a utilizar la función de acomodar o ordenar. Y aquí, en lugar de acomodar los valores, quiero acomodar los tipos de misil. Entonces nada más cambiamos esta opción por Missile Type. Missile Type. Y también del más chico al más grande. Bueno, ahí no importaría tanto, pero vamos a ponerlo del más chico al más grande. Y entonces lo que va a pasar es que primero me va a poner los unos, luego los 2 y luego los 3. Vale, entonces por ejemplo este 19 pues lo va a mover para arriba.
Vamos a ver. Ok, entonces si se fijan, pues primero tengo los unos. Acá está el 19 que estaba hasta abajo. Tengo los unos, luego tengo los valores del misil 2 y los valores del misil 3. ¿Vale? Entonces aquí es donde estoy haciendo la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, estos son los del misil 2, estos son los del misil 3 y estos los del misil, perdón, del 1, del 2 y del 3. ¿Vale? Entonces la suma, pues yo ya la acomodé aquí en una tablita para que sea más fácil. Entonces la suma de los rangos del tipo de misil 1, podemos poner aquí, va a ser la suma, para acordarnos de dónde salió este valor, es la suma de estos rangos del tipo de misil 1. Y luego aquí voy a poner la suma ahora de estos dos, de estos rangos del misil tipo 2. Y por último, la suma de los rangos del misil tipo 3. Y aquí están, ¿no? Tenemos estos tres valores. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como lo haría yo. Igual a alguien se le ocurre alguna forma más rápida. Igual este ejercicio se me hace muy interesante. No sé si alguien de aquí está tomando el curso de Python conmigo. Este se me hace que sería un muy buen ejercicio, ¿no? Tratar de programar esto en Python para meter nosotros los valores y que nos calcule el estadístico H. El estadístico de prueba H. Estaría padre programarlo. Muy bien, la siguiente columna, esta NI. Si se fijan, lo que voy a hacer aquí es calcular esta parte de la fórmula, ¿no? Esta de aquí de en medio. Bueno, de hecho, toda, ¿no? Esto de aquí. Es lo que vamos a calcular. Entonces ya tengo R1, R2, R3. N1, pues va a ser el tamaño, bueno, la cantidad de valores que hay del misil tipo 1. Habíamos dicho que eran 5. La cantidad de valores que hay en el misil tipo 2 y la cantidad de valores que hay en el misil tipo 3. Entonces, en este caso tenemos 5, 6 y 8. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí, que es, vamos al valor de RI, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre NI. ¿Sale? Así tal cual como dice aquí la fórmula. ¿Sale? Es decir, este valor lo vamos a elevar al cuadrado y el resultado lo vamos a dividir entre NI. Y así tenemos pues estos valores de aquí. Ahora habría que sumar el primero más el segundo más el tercero más, bueno, nada más son 3. Y aquí podemos poner esa suma. La suma de estos 3. La suma de estos 3. Entonces tenemos ahora sí ya esta parte de aquí del centro. Y ya que tenemos esta Profe, parte aquí del perdón, centro, ¿no ajá, cómo sí. sacó NI? NI es el tamaño de la muestra, por ejemplo, Ah, del, del uno. Ah, ya, ya, ya. del 1, y luego del 2 Ah, y luego perfecto. del 3. Gracias. Ujú, sí, así es. Muy bien, y pues después tendremos ahora que resolver esta ecuación. A mí se me hace que ya podríamos meterla toda, ya que tenemos este valor de aquí. O por ejemplo aquí pudiéramos poner en otra tablita el resultado de esta operación y en otro lado el resultado de esta operación y luego pues ya multiplicarlo y restarlo.
Si no, podemos intentar meterlo todo en la misma ecuación. Nada más hay que tener cuidado de seleccionarlo correctamente. Entonces, si se fijan, esta primera parte es pues un factor que se va a multiplicar con este otro factor. Y luego al resultado de esta multiplicación le vamos a restar esta parte de la ecuación. Digamos que una forma conveniente de introducir fórmulas grandes es como ir separando pues las partes de la ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo separar esta parte de esta división, el 12 entre esto de aquí abajo, de esta parte de aquí, que es la multiplicación de lo que me dio de estas sumas, es decir, esta de acá. Lo puedo separar con un paréntesis, ¿no? Entonces, dentro del paréntesis tengo este 12 que está dividiendo y se fijan, aquí abajo tengo varias operaciones. Entonces también pudiera poner yo un paréntesis abajo, ¿sale? Que me diga n, que quedamos que era el tamaño de todos los valores. Entonces eran 19. ¿Sí? O aquí le podemos poner count todos estos valores o podemos poner el 19. Quizás ahorita para hacerlo más sencillo, pues voy a poner el 19 que multiplica a 19 más 1. ¿Sí? Entonces miren, hasta aquí tenemos esta parte. El de arriba, este 12, está dividiendo a 19 por 19 más 1. Ujú, ¿vale? Y creo que me excedí con un paréntesis. No, ahí va. Ok, esta parte de aquí está multiplicando ahora a esta segunda parte. Esta sí la calculé aquí por separado. Sería ya muy, muy largo poner todo en la misma celda. Igual les comento, o sea, pudiéramos a lo mejor haber calculado esto aquí aparte y ya nada más poner lo que nos hubiera dado por el de aquí arriba y por el último de acá. Entonces, bueno, como ustedes gusten, podemos poner ahora por la siguiente parte, esta de aquí. Entonces ya tengo esto de aquí por este segundo factor y al resultado de esta multiplicación le voy a restar, ¿sí? Esta resta, aquí viene el signo menos. Lo voy a restar 3 por, quedamos que son 19 valores, 19 más 1. 19 más 1. ¿Sale? Y Enter. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como lo tengo yo. Nada más lo fui acomodando con cuidado por cada parte de la ecuación. Y la ponemos, ¿no? Les decía, o igual, si se les hace más fácil, por ejemplo, aquí podríamos haber puesto pues, la primera parte, esta primera parte, esta segunda parte la tengo aquí, y luego aquí abajo a lo mejor podemos haber puesto esta parte, y aquí ya nada más decir, bueno, es este por menos este. De cualquiera de las dos formas, pues nos tendría que dar lo mismo. Entonces, este valor h, es mi estadístico de prueba. Ese es el que tendría que ver si cae dentro de la región de rechazo o la región de aceptación. Vamos a utilizar la distribución chi cuadrada. ¿Sale? Es decir, aquí vamos a hacer algo similar a esto. ¿Ustedes recuerdan la distribución chi cuadrada? La distribución chi cuadrada, pues es más o menos así, ¿no? Y como queda, el ejercicio nos habla de un valor alfa de 0.05, esto representa un área del 5% de la derecha. Entonces vamos a pensar que esta área de aquí
representa el punto 0,5 de toda el área bajo la curva. Y habíamos comentado que en el eje horizontal, aquí, tenemos los valores de ji cuadrada. Entonces lo que queremos saber es este valor de ji cuadrada, ¿cuál es? El que representa aquí el 5%. Este valor, ¿cuál será? Ese es el que queremos saber. ¿De qué depende esto? Pues de la distribución que tiene que ver con, bueno, que se determina por sus grados de libertad, que aquí lo están definiendo como V. Y en la explicación, si recuerdan, dijimos que es K menos 1, donde K es la cantidad de muestras, o en este caso, la cantidad de misiles. Entonces tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Tenemos 3 muestras que estamos comparando, la de los 3 misiles. Entonces aquí los grados de libertad serían 3 menos 1, serían 2. ¿Sale? Entonces aquí me tienen que ayudar. Esta ya la hemos buscado varias veces, pero siempre siempre se me olvida. La versión en español, ¿cuál será? Es la que dice, en inglés es chi-square inverse right tail. Entonces, a ver, recuérdenme, ¿alguien se acuerda cómo era en español? Esto pues tiene que ver con la distribución chi cuadrada inversa, la que me da los valores de la cola derecha. ¿Cómo ven? ¿Alguien se acuerda? A ver si alguien lo ubica por ahí. Si no, ahorita la buscamos rápido. A ver, déjame ver si la encuentro yo. Ah, ya la vi. En español parece que es así. Ahí. Bueno, voy a tener que salir de aquí. En español parece que es INB G quad punto CD. Así está. En español es así. INB de inverso, chi cuadrada, CD es de cola derecha. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, para calcular esto con esta función, nos pide una probabilidad o un área. ¿Cuál es esa área? ¿Alguien me sabe decir cuál es esta área? ¿Cómo ven? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es esta área? Los agarré haciendo el ejercicio, ¿verdad? Bueno, esta área o esta probabilidad, pues es este punto 5. O sea, es esta área la que está aquí. Por eso le pusimos right tail o cola derecha, porque queremos de la parte derecha este punto 0,5. Entonces aquí vamos a poner punto 0,5 y los grados de libertad pues son estos que habíamos dicho aquí. Ajá. Es decir, 2. Cerramos nuestro paréntesis, enter, y en este caso tenemos que 5.99. Este 5.99, ¿qué valor es? Pues es este que está aquí, 5.9. O sea, es este valor que corresponde a este punto de aquí. ¿Vale? Entonces yo voy a comparar
mi estadístico de prueba H que calculamos con toda esta fórmula, con este valor crítico de J cuadrada. Entonces aquí yo puse esta referencia para acordarnos. Si el valor crítico de la distribución chi cuadrada es menor que el valor de h, se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los valores, bueno, las medias de estos sistemas de misiles son iguales contra la alternativa de que por lo menos uno es más chico. Perdón, contra la alternativa de que por lo menos alguna media es diferente de las demás o algún sistema de misiles es más poderoso que otro. ¿Vale? Entonces, pues en realidad lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Este valor 1.65, ¿en dónde caería aquí? Pues se fijan 1.65, 1.65, en este caso, pues, ¿qué les gusta? Pues que quede como por aquí, ¿no? Ay, que quedó muy... A ver, otro color. Pues el rojo. Este valor, vamos a decir que es este que está aquí. Aquí. 1.65. Entonces, si se fijan, esto no se cumple. Es decir, el valor de chi cuadrada, el valor crítico de chi cuadrada, no es, no es más chico. De hecho, el valor crítico de chi cuadrada es mayor que h. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. Se acepta. Entonces, por lo tanto, se acepta la idea de que pues, los tres misiles trabajan de la misma forma. O sea, son igual de poderosos, o son igual de malos, o son igual de eficientes. Pero no hay uno que sea lo suficientemente pequeño o lo suficientemente grande para poder compararlos. Digo, para hacer la distinción uno del otro. ¿Sale? No sé si hacia aquí hay alguna duda. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Habrá alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, regálenme un segundo. Ok, entonces en nuestro curso de Blackboard, ¿sí? En nuestro curso de Blackboard, en la carpeta de tercer parcial, bueno, aquí en el apartado de tercer parcial, en la carpeta de assignments, aquí abajito, en el assignment 8 viene el ejercicio de Kruskal-Wallis Test. Entonces es un documento de Excel que tiene un problema similar. Entonces hay que resolverlo ahí mismo en el documento de Excel y aquí lo podemos subir. ¿Sale? Déjenme nada más cambiarle la fecha. Este va a quedar para la siguiente semana. Para la siguiente semana. Entonces ahorita estamos a 27 de abril. Vamos a dejarlo para el 4 de mayo. Listo. Muy bien. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, vamos a dejar la clase hasta aquí.